Ya está grabando. Buenas noches, mi gente, aquí estamos en otro tutorial. Yo creo que cuánto más de alguno de nosotros hemos visto alguna película de Will Smith o algún otro actores conocidos como La Gran Estafa o todas estas películas donde se ve una banda delictual, una banda organizada que quieren violar, quieren notar algún punto débil, quieren buscar la vulnerabilidad de algún casino, quieren evadir la seguridad y hacer una estafa millonaria. ¿Cuánto hemos visto dentro de estas películas la estrategia? Que una de ellas era el cargar los dados. Entonces, ¿cómo podemos ver que ellos predecían matemáticamente en cierto número? ¿Cómo ellos podían deducir qué número va a caer en los dados? Más eso en la voluntad de Dios, eso no ocurre. Encontramos en la Biblia, bueno, todo esto se da porque estaba leyendo aquí un poco la institución de Calvino sobre el capítulo de la providencia, sobre la providencia de Dios, donde podemos ver que su providencia no es solamente una presencia, sino que Dios realmente está activo, llevando a cabo su propio designio en la ejecución de su decreto. En ese sentido, la providencia está realmente llevando a cabo todo su plan. En donde uno analiza algunos pasajes de la Biblia, como por ejemplo, que anoté aquí dos pasajes, Proverbios 16:33, que se dice que la suerte se echa en el regazo, mas la decisión de ella le pertenece a Jehová. Entonces, y de hecho este pasaje era el precedente del apóstol Pedro al final del capítulo 1 del libro de los Hechos, para el sucesor de Judas. Sabemos que habían dos candidatos que cumplían con las características de seguir a Jesús de principio a fin, que cumplían con las características y recurrieron al precedente del Antiguo Testamento, en que Dios mostraría su voluntad por encima del azar. Entonces, que el apóstol Pedro hace en el tablero hace un tipo de juego con algunas varillas, con algunos palillos. El pasaje aquí de Proverbios, de la literatura sapiensal y poética de la Biblia, vemos que los dados se tiraban en el regazo, era un trapo que se ponían aquí como falda aquí en las piernas. Hay otras traducciones más literales, y hay Biblias que parafrasean también estas traducciones, y que hablan de que el dado, de que uno puede tirar el dado, uno se puede hallarse en un juego de azar, pero que hay una acción metafísica en ello. El resultado revela la voluntad. Aquí ese pasaje, junto con otro, está hablando de una voluntad secreta, está hablando de la voluntad decretiva de Dios. No está hablando claramente, igual como por ejemplo el pasaje de Daniel 2:21, que más adelante lo voy a mencionar. Ellos están hablando, esos pasajes hablan de una voluntad, de la voluntad decretiva, de que no hay nada que ocurra sin el beneplácito y deseo divino. En ese sentido, cuando se habla de voluntad permisible, es permisible dentro del concepto de que se ve violentada el decálogo, los 10 mandamientos, su voluntad preceptiva. Pero como dice Arthur Pink, un calvinista supralapsarianista, dice que ya admitamos que hay una voluntad permisible, pero esta voluntad permisible hará ciertamente que tales cosas acontezcan igual, sí o sí. Entonces la permisión, como decía Agustín, no es de mero espectador, no es pasiva, sino que es una permisión en cuanto a la propia voluntad misma de Dios mismo. Dios es, como dice Vicente Chong,
Dios solamente es pasivo consigo mismo. Dios lleva a cabo su propio plan, su propio designio, en su propio consejo. Entonces, cuanto podemos ver que el resultado de los dados es Dios quien lo determina, el resultado, el número de ellos. Uno puede tirar un par de dados y puede salir un 4 y un 7, va a dar un número. Y el resultado y las implicaciones que se pueden dar con ello es la voluntad de Dios. Por ejemplo, y aquí voy a mencionar el pasaje de Daniel 2:21. Es una palabra profética que le tiene Daniel a Nabucodonosor. Vemos en el libro de Jeremías que Dios lo llama a su siervo. Y dentro de toda esta palabra que Dios tiene para Nabucodonosor, es que Dios quita, que Dios pone y saca reyes, que Dios muda los tiempos. Entonces nuevamente volvemos a hablar de su providencia, que Dios interviene en la historia, cuando se habla de que Dios muda los tiempos y las edades. Ahí está hablando de que Dios de manera activa está llevando a cabo su plan en la historia humana, de una manera cronológica en los eventos. Y se sigue que Dios quita, que Dios pone y quita reyes. Es interesante, por ejemplo, aquí hace un par de semanas atrás tuvimos elecciones electorales, tuvimos elecciones que se candidataban para alcalde en varias comunas acá en la región metropolitana, acá en Santiago, en la capital. Y es interesante que ocurrió un hecho acá en el campo, en una de las comunas acá del sur de Chile, acá en Santiago, y que dos candidatos que estaban postulando para la alcaldía sacaron el mismo número de votos, sacaron ambos el mismo resultado de votos. ¿Y qué ocurrió ahí? Bueno, recurrieron a lo que estipula la ley. ¿Qué se estipula la ley? Que cuando dos candidatos sacan el mismo número de votos, una moneda en el aire decidiría a caro sello quién sería el elegido. Y el resultado de ello, junto también con la implicancia de quién sería elegido, de que tendría que promulgar nuevas leyes, va a administrar los fondos que va a recibir en la alcaldía, etcétera. Es interesante cómo Dios tiene un control metafísico en las cosas externas e inanimadas. Imagínate que uno tira una moneda al aire y todas las causas secundarias que uno se podría imaginar, la ley de la gravedad, el peso de la moneda, todas las vueltas gravitatorias que podría dar la moneda en el aire, golpea de la forma que podría caer, si puede caer de acostado o que llegara a caer parada, y el resultado, caro sello, decidiría por el resultado. Entonces eso llama la atención y da harto para reflexionar en cómo Dios quita y pone reyes, en que incluso cuando uno va a la urna y hace el voto voluntario y privado, como Dios tiene que haber una disposición del corazón, como decía el salmista, hay una inclinación del corazón, como también hablaba de un torrente, que el corazón del hombre está en la mano divina y lo dirige y dispone como el torrente de un río, le da un curso. Entonces es impresionante en cómo hay un control absoluto y metafísico de la providencia divina, en que
en que todas las cosas ocurren, como decían los puritanos, bajo su propio deseo, bajo su propio placer. No hay nada, Dios nunca va a actuar en contra de sí mismo. En ese sentido, Dios nunca va a hacer algo que Él no quiera hacer por sí mismo. Cuando Dios hace algo, su permisión no va en contra de sí mismo. Si Dios va a hacer algo, la reprobación, la destrucción del impío, Dios no lo va a hacer llorando. Dios no lo va a hacer llorando. Dios va a buscar la gloria en ellos. Como dice Romanos 9, como dice Proverbios 16:4, Dios va a buscar la gloria en ellos, va a buscar su propia gloria. Y va a ver con ellos que la elección de los escogidos brille con más gloria. Entonces Dios no va a actuar de una manera en que Dios va a estar destruido, desmoronado. Dios va a hacer algo bajo su propio placer. Dios quiere llevar a cabo completamente su designio, su plan. Y Dios ya lo hizo. Dios revisó su propio plan, como dice Arthur Pink, y se satisfació a sí mismo, Dios, y lo va a llevar a cabo. Y lo va a llevar a cabo. Entonces, eso básicamente. Y podemos encontrar muchos otros pasajes que invitan a la reflexión, donde uno puede notar las causas secundarias, innumerables, que uno puede imaginar, cuando Jesús habla de que ningún gorrión cae al piso si no es por la voluntad de su Padre. Y pueden ser muchas las causas secundarias y providenciales. Un gorrión, por lo general, son aves que están recién nacidas, y pueden ser muchas las causas: que la madre no habrá llegado con alimento, el nido estaba débil y cayó el ave, o simplemente el ave se aventuró y se tiró y cayó y murió. Entonces hay dos principios ahí. Bueno, primero, el fundamental es que su providencia, la extensión y el alcance de su providencia es completa, y eso objeta algunas formulaciones como del teísmo abierto, que dice de que Dios, en cosas mínimas, Dios no interviene, y que Dios dejó el funcionamiento del universo por leyes naturales y leyes fijas. Entonces podemos ver con ello de que Dios, en su providencia, está llevando a cabo hasta el más mínimo detalle, suma a su propósito eterno. Y segundo, es la extensión y la extensión final de esta providencia, de que está todo predispuesto a su voluntad. Todo obedece a su voluntad. Entonces, eso básicamente invito a la reflexión, y que analicemos todos estos pasajes donde se observa un control metafísico total de la omnipotencia divina. Eso básicamente. Voy a terminar de leer aquí un poco, y mañana será otro día. Buenas noches.